Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para poder platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Y yo empezaría, como siempre, hablando de los mercados. Los mercados en la semana que termina, los bursátiles, tuvieron un buen desempeño, mucho mejor en Asia y en Europa que en Estados Unidos. Quizá en Estados Unidos las bolsas fueron las que menos subieron. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo un incremento en la semana del 3.12%, en Japón 1.67%, China más 3%, en Europa 1.7%. En cambio, Estados Unidos 0.63%, el Dow 0.05%, el Standard & Poor's, o sea, prácticamente lateral, Nasdaq apenas 0.34%. El peso ganó el 1.14% con respecto al dólar y el euro perdió el 0.57%. Estos fueron los mercados bursátiles y los mercados de monedas. Pero en la semana hubo información muy importante. En México salió la inflación de enero, salió ligeramente arriba de lo estimado, salió en 0.59, se estimaba 0.54. Sin embargo, este número no es tan malo cuando vemos que la inflación últimos 12 meses declinó del 7.36 que había cerrado en diciembre al 7.07 para finales del mes de enero. Preocupa, sin embargo, que la inflación subyacente creció más que la nominal, 0.62% en el mes. Evidentemente esto produjo una reacción del Banco de México, que después el jueves tuvo su reunión de política monetaria y decidió, para atenuar esta inflación, subir nuevamente la tasa de interés en 50 puntos base y llevarla del 5,5% al 6%. Pero estoy seguro que Jorge Gordillo tiene más que comentar sobre este tema. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Manuel. Saludos a todos. Efectivamente, podemos considerar la semana de inflación. Vimos datos muy importantes. Podemos decir que la inflación se ha convertido en el riesgo o en el elemento más preocupante y más ocupado de todos los mercados y de los analistas para este año. Entonces, cada vez que sale un dato de inflación, a todos mueve, no solamente por el dato en sí, sino por lo que puede implicar en la política monetaria o en los bancos centrales. El dato de México, como dices, fue buena noticia porque por segundo mes está bajando en términos anuales, están moderándose algunos precios de gasolinas, de productos energéticos en México y productos agropecuarios. El problema está en... ¿Pensarías que ya tocó pico o tocó el techo la inflación en México? Y lo que vamos a ver hacia adelante es, aunque sea poco a poco, hacia abajo. Sí, yo creo que el dato en sí nos hace pensar que los niveles más altos que observamos el año pasado ya fue el techo, que ya parece ser que ya no vamos a seguir viendo incrementos anuales adicionales. Pero esto puede ser un poco confuso porque un 7% de inflación es muy alta, es una inflación que no hemos visto en más de 20 años. Entonces, lo que quisiéramos ver es que bajara del 5% de manera rápida, porque cada mes que tengamos una inflación anual en estos niveles, definitivamente genera un obstáculo a la recuperación económica, al bienestar de la población, a la recuperación de la gente en general, ¿no? Ahora, también hubo inflación en Estados Unidos. Ahí yo creo que fue un poco más grave porque la inflación fue en el mes de 0.6%, cuando se estimaba que iba a ser de 0.4%, y la inflación anual pues pasó del 7% al cierre de diciembre al 7.5% al cierre de enero. Esta es la inflación más alta en los últimos 40 años en los Estados Unidos. Evidentemente esto desató una enorme cantidad de rumores, pero sobre todo la conciencia de que la Reserva Federal va a tener que ser más agresiva en las decisiones que vaya a tomar, las cuales empezarán a suceder en el mes de marzo. Todavía vamos a pasar
un mes y pico sin tener noticias de la Reserva Federal, pero bueno, desde que salió el dato de la inflación, pues hubo voces ya diciendo que los incrementos en la tasa tenían que ser mucho mayores. El presidente de la FED de San Luis se atrevió a decir que le gustaría ver que la tasa subiera 1% de marzo a julio, lo cual implicaría algún alza de 50 puntos en el transcurso de esos tres meses. En fin, como que se abrió la caja de Pandora, ¿no? Y esto evidentemente tuvo repercusiones en los mercados. Sin embargo, yo creo que todavía estamos lejos de poder saber qué es lo que va a hacer la Reserva Federal, porque nos falta ver la inflación del mes de febrero antes de que se lleve a cabo la reunión de política monetaria. Mi impresión es que la inflación en febrero se va a ver más lateral y ya en la primavera quizá veamos empezar a ver reducciones. ¿Por qué? Porque termina el invierno, porque han mejorado los problemas y los cuellos de botella en la cadena de valor, porque el precio de las materias primas pues ya llegó a niveles prepandemia y es difícil ver incrementos superiores a los que vimos el año pasado. En fin, el mismo tema de los energéticos, bueno, se están en pláticas entre Estados Unidos e Irán y esto pudiera atenuar un poco el incremento del petróleo que está sobre $91 el barril y esa no es una buena noticia para el mundo, pero ese es mi punto de vista. Seguramente el público quisiera escuchar el tuyo, Jorge. Gracias, Manuel. Sí, efectivamente, es bueno recordar que la tasa de interés en Estados Unidos de fondeo es 0%, se gana cero. De ahí va a empezar a subir, o sea, viene de muy abajo, ¿no? Entonces empezar a creer 50 puntos base, 100 puntos base, que se va a ir al 1%. Hay que dimensionar esto, ¿no? Pero lo que está sucediendo es que nunca habían visto niveles tan altos de inflación, o por lo menos hace mucho tiempo, y el hecho de que siga subiendo, cuando a lo mejor ya creían que podía haber llegado a su techo, ha generado mucha especulación. Y luego cuando el presidente de la FED dijo que va a hacer todo lo posible, todas sus medidas van a estar a favor de controlar la inflación sin importar lo que pase en la economía, genera cualquier tipo de especulación en el mercado, de que hace un mes pensábamos que a lo mejor empezaría a aumentar tasas de interés en 50 puntos bases en el año. Hoy ya hay quien dice que puede subir hasta el 1,75, 7 veces la tasa de fondeo. Y es esta incertidumbre. Mientras siga subiendo la inflación, así va a seguir aumentando la incertidumbre. Como dices, si empieza a moderar, a lo mejor empezaremos a moderar nuestro sentimiento, porque ahorita está regido sobre la especulación, sobre la preocupación que genere una mayor alza en la inflación en el mundo. Ahora, ¿qué impacto tiene en México? Muy alto, porque hace rato comentaste que Banxico subió 50 puntos base también su tasa de interés, porque la inflación subyacente sigue subiendo y porque por el cambio de postura de la Reserva Federal de Estados Unidos y porque ven que sigue subiendo la inflación. O sea, tiene doble presión Banxico a ser contundente sus tasas de interés ante la incertidumbre y preocupación en el corto plazo. Esperemos que esto se modere en los siguientes meses y generemos un ambiente un poco más de un camino de restricción, un camino de alzas de tasa de interés un poco más conocido, un poco más moderado. Eso es la única solución que tenemos, es que se contenga por lo menos la inflación hacia adelante. Fíjate que yo tengo la impresión de que los mercados están exagerando en las malas noticias, están yendo del lado muy pesimista. ¿Por qué? Pues porque si la tasa en diciembre de este año es del 1,25, 1,5%, pues a mí me parece que sigue siendo una tasa muy baja con respecto a los temas de carácter histórico, ¿no? Además, sabemos que la nueva tasa neutral de Estados Unidos anda en el 2,5%, y bueno, pues llegar al 1,5, 1,75 es todavía estar abajo de esa tasa neutral. Y esto quiere decir que la política monetaria todavía en este 2022 sigue siendo favorable al crecimiento económico y a la expansión. Cuando veamos tasas arriba de la tasa neutral, bueno, pues que empiecen las preocupaciones, porque ahí sí claramente estos serían ya tasas
que empezarían a obstaculizar el crecimiento de la economía. Mientras eso no suceda, pues todavía hay bandera verde para seguir hacia adelante, y la perspectiva norteamericana a mí me parece que no ha cambiado en lo que se espera de crecimiento este año, simplemente porque las tasas de interés vayan a subir un poco. No sé qué piensas. No, coincido contigo. La reacción del mercado es de momento, es momentánea. Es simplemente tenías un discurso o un estímulo muy fuerte monetario y ahora parece que se va a acabar y se va a revertir. Entonces me reajusto. Pero como dices, pero ahora voy a empezar a medir qué tan sólidos son mis fundamentos en cuanto a las empresas que están en la bolsa, cómo están reportando, para entonces medir qué tanto me puedo comparar con este aumento que está dando la tasa de interés, que hoy todavía es favorable. Todavía esperamos mejores rendimientos en las utilidades de las empresas sobre el aumento que se está viendo en la tasa de interés. La buena noticia aquí es que aunque hay sigue subiendo la tasa de inflación en Estados Unidos, la economía norteamericana parece sólida, parece fuerte, parece que va a aguantar estos momentos de alzas de tasa de interés. La mala noticia son para México, porque México no tiene una demanda tan sólida como Estados Unidos, está relativamente estancada su economía y está sufriendo estos empujes de inflación en Estados Unidos, estas presiones de alzas en tasas de interés de Estados Unidos, que está provocando que México tenga que subir tasas de interés y al mismo tiempo mermando la perspectiva económica del país, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo sigo siendo moderadamente optimista en relación a los mercados, básicamente por lo que dices, porque los fundamentales ahí están. La economía está creciendo y las principales empresas que cotizan en la bolsa, bueno, pues tienen una perspectiva de utilidades bastante razonable. Van a estar arriba, por supuesto, de las obtenidas en el año 2019, mucho más arriba de las del 20 y arriba de las del 21. Entonces, eso es lo fundamental, eso es lo que le da fuerza a los propios mercados, pero claro, hay que esperar a que esto suceda, ¿no? Sin embargo, yo no soy tan pesimista como estoy viendo a los mercados financieros. Mi querido Jorge, se nos acabó el tiempo. Te doy muchísimo las gracias y le doy las gracias sobre todo a todos ustedes que están con nosotros aquí semana a semana. Milenio Mercados en Perspectiva. Nos vemos la próxima semana.